Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio que hemos organizado con la Casa Museo Guillermo León Valencia, la Fundación Coronado Artunduaga, dentro del plan de fortalecimiento de museos del Ministerio de Cultura. Es muy grato para nosotros poder contar con este espacio, con este bello espacio para hacer música, para compartir con nuestro público. Sabemos que en el momento la ciudad de Popayán está la Universidad del Cauca y en general las universidades que mueven esta ciudad están de vacaciones, entonces digamos que la afluencia de público es menor, pero afortunadamente contamos con el valioso recurso que nos quedó desde la pandemia, que es los formatos digitales a través de los cuales podemos llegar a todo ese público, a los seguidores, a las personas que están siempre muy pendientes de nuestras transmisiones y de nuestras actividades. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a tener la maravillosa oportunidad de compartir con una clarinetista egresada de la Universidad del Cauca que ha residido durante muchos años aquí en Popayán. Es nariñense y ahorita está ejerciendo la docencia y también preparándose para seguir con unos estudios posgraduales para perfeccionar sus conocimientos en el instrumento. Ella es Dayana Santander. Bienvenida, Dayana, a nuestro espacio musical, a nuestro espacio de sensibilización musical. Entonces, te doy un saludo muy afectuoso en nombre del museo, en nombre de la Fundación Coronado Artunduaga. Y bueno, nada, antes de empezar con nuestra charla y nuestra conversación, creo que vamos a hacer algo de música, ¿no? Como para dar la bienvenida. No sé si quieres saludar a nuestro público, a nuestros asistentes que afortunadamente han querido venir a acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos, también al público virtual. Para mí es muy grato la invitación por parte de la Casa Museo Guillermo León Valencia, la Fundación Coronado. Es muy gratificante estos espacios porque da a conocer no solo a los artistas, ya sea locales, regionales, nacionales, sino también podemos conocer un poco más de los instrumentos, de los nuevos formatos, en general dentro de la música académica. Y eso es muy valioso, la verdad agradezco mucho la invitación. Bueno, creo que es mutuo la satisfacción de poder contar con este espacio. Entonces vamos a empezar con algo de música. Creo que vamos a tocar una obra que se llama Balada, originalmente escrita para clarinete, bajo y piano. La balada de un compositor que se llama Eugene Boza, pero hablaremos un poco después de tocar. ¿Listo? Vale.
Listo, bueno, muy bien, súper. Qué chévere volver a compartir música, volver a compartir escenario. Gracias. Es muy gratificante estar en estos espacios, bueno, poder contar con la oportunidad de hacer música en vivo. Con Dayana también tenemos, pues, nos conocemos hace muchos años, así que ha sido una experiencia muy bonita de volver a tocar. Hace como desde antes de la pandemia no estábamos en escena, entonces muy chévere y muy satisfactorio ver además esos progresos y todas estas cosas que se ven en el crecimiento de los estudiantes después de que pasan de su etapa de explorar y después van creciendo y van llegando. Pero bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Antes de eso quisiera que comentáramos un poquitico de Eugene Bossa y esta obra. Yo estaba viendo, me parece muy curioso porque, bueno, la balada hace referencia a un género como libre que se inspira generalmente en poemas y todo esto, ¿no? Y estaba viendo la fecha de composición, es de más o menos de julio del año 1939, la composición de esta obra. Y si uno lo piensa es curioso porque eso es como 2 meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tiene una connotación bastante fuerte en esa época. Es una obra bastante fresca y digamos con un lenguaje bastante contemporáneo, pero no es tan nueva, ¿no? Ya tiene como 80 años y es de esa época preguerra, pues de ese momento histórico tan terrible que sufrió Europa y todo el mundo. Cuéntanos un poco de este compositor, que además es un compositor pues bastante prolífico de música para viento en general. Sí, digamos que el clarinete bajo es un instrumento prácticamente nuevo, ¿sí? Relativamente nuevo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de su historia y un poquito del repertorio también. Entonces, dentro de los compositores que se han acercado a este instrumento ha sido Eugene Bossa, y en esta obra prácticamente él quería mostrar varios momentos, ¿sí? No con movimientos, sino digamos por secciones, ¿sí? Mostrando un allegretto vivo, un lento, también un vivace, también genera un poco las cadencias, donde muestra un poquito la agilidad del instrumento, como es el clarinete bajo, que en este caso pues es el instrumento solista. Y esta obra, la verdad, debe estar en el bolsillo de un clarinetista bajo. Es muy pedida en concursos, digamos también para las admisiones a orquestas. Entonces, la verdad sí debe estar en el bolsillo de todo. Es pieza obligada, sí, mejor dicho. Es obligada. Sí, es bastante curioso, bueno, lo que tú mencionas, ¿no? Las secciones y lo que trata de transmitir el autor. Cosas muy contrastantes, muy distintas, mostrar la virtuosidad en el instrumento, tiene de todo un poco y es bastante, pues, exigente para el instrumentista. Bueno, ahora sí quiero pasar ya a hablar propiamente del instrumento. Resulta que cuando uno lo ve a simple vista, digamos que la primera impresión que me generó particularmente a mí cuando vi un clarinete bajo fue como cuando uno ve un ornitorrinco, ¿sí? Que uno dice, ¿esto qué es? O sea, es de lo uno, es de lo otro, ¿no? Porque el ornitorrinco sí parece un pato y parece un castor y parece no sé qué. Y lo mismo pasa acá. ¿Por qué? Y yo también lo veía y creo que no fue solamente a mí que le pasó esa impresión. Alguien en el post que habíamos comentado con la distribución que se hizo de la pieza publicitaria me preguntaba exactamente lo mismo. Me dijo, ¿eso qué es? Sí, o sea, ¿cómo así que clarinete bajo? Pero eso parece un saxofón, ¿sí? Entonces esa es la primera impresión que da. Entonces hablemos un poquitico de eso, porque no sé si es mi impresión y si tiene alguna relación, o sea, si es una hibridación o simplemente pues no tiene nada que ver, pero parece eso, ¿no? Uno lo ve y dice, claro, tiene como la estructura de un clarinete y el color, pero ya cuando lo ves, pues tiene esta cosa y esta forma parecida a un saxofón, pero es muchísimo más grande. Cuéntanos cómo es esa historia, cómo apareció, cuándo apareció. Bueno, nosotros los clarinetistas bajos tenemos una Biblia para clarinete bajo, la tengo aquí, es del maestro Harry Sparnay, se llama El clarinete bajo, una historia personal. Y es por eso el título de nuestro evento el día de hoy, porque todo el evento voy a hablar prácticamente del libro. Aquí está absolutamente toda la historia del clarinete bajo, no solo la historia, sino las técnicas, el repertorio. También nos habla un poquito el compositor, cómo se acercó él al instrumento, por qué. Entonces, literalmente esta es nuestra Biblia. Por eso, clarinete bajo, una historia personal. Bueno, Harry Sparnay
prácticamente fue nuestro precursor en el clarinete bajo, fue la persona que dijo, quiero descubrir este instrumento. Él antes era saxofonista, y él empezó a investigar poco a poco qué posibilidades técnicas podría ser el instrumento, qué compositores hay, qué formatos él puede tener con él, ¿sí? Entonces, empezando con la historia del clarinete bajo, que aquí tiene él un capítulo que se llama Sinopsis de la historia del clarinete bajo. Harry Sparnaay se acercó al Conservatorio Real de Bruselas, en donde encontró los primeros pinos del clarinete bajo como tal. No hay un precursor que diga, bueno, está tal persona quien lo fabricó, pero este clarinete bajo es muy particular porque solo tenía 3 llaves, era como de este tamaño. Entonces él dice que obviamente no se la dejaron tocar, está en el museo, pero hasta ahora nos preguntamos cómo pudo haber sonado, porque nosotros tenemos una espiga, ya sea que nos lo colgamos o lo ponemos, nos sentamos, pero él es tan pequeño que no nos imaginamos cómo el intérprete pudo haberlo tocado, si de pronto en la pierna. ¿Cómo así? Así es. Porque, digamos, no utilizaban correa tampoco. Entonces, no sé si aquí se alcanza a ver un poco la imagen de lo que es las primeras sinapsis del clarinete bajo, que, como les digo, era de un tamaño súper pequeño y solo tenía 3 llaves. Eso fue alrededor de 1730-1750. Entonces, digamos que prácticamente es muy reciente a comparación de otros instrumentos, y es un instrumento netamente contemporáneo. Y bueno, después de eso ya, digamos, varios personajes dentro del clarinete bajo empezaron a incursionar en él con su transformación, así como todos los instrumentos, aumentándole más llaves. Hay, digamos, 2 personas muy importantes que son Johann Samuel, que él creó el clarinete bajo como muy parecido al fagot, que es poner como un tudel súper pequeño y la caña digamos, no con boquilla, sino la caña como tal, que se asemeja así a la boquilla. Y ya tenía otras llaves más que la anterior. Sin embargo, aún no era como satisfactorio o para los clarinetistas decir, bueno, este es el clarinete bajo, vamos a empezar en él. Pasaron muchos años en que estos personajes empezaron como a evolucionar en él. También hubo otra persona que es Des Fontenelles, y él ya creó la campana, ¿sí? Entonces ya aquí lo podemos ver un poquito, se asemeja ya un poco, digamos, como tal al saxofón, pero sigue siendo igual el tudel recto, ¿sí? Aquí ya vemos un poquito más la curva, pero entonces para el intérprete seguía siendo incómodo. Y ahora viene el por qué el clarinete se parece al saxofón. Hay un personaje muy importante dentro del clarinete bajo que es Adolphe Sax, que es el creador y precursor del saxofón. Este personaje quiso explorar un poquito y experimentar ya lo que los demás personajes habían hecho e incursionado con la construcción del clarinete bajo. Y gracias a Adolphe Sax ya tuvimos un clarinete bajo que, digamos, que ya era un poquito más asequible a la parte corporal, sobre todo. Él fue el que le puso ya como tal la campana hacia arriba, ¿sí? Porque los anteriores la habían puesto incluso como el fagot, la campana en la parte de arriba, superior. No era sonoro. Puso el tudel que quedara pues un curvo, sí, que fuera, mejor dicho, se asemejó al saxofón como tal. Ya. Entonces muchos dicen que Adolphe Sax es el creador del clarinete bajo. Realmente no podemos decir eso porque ya habían unos antecedentes, pero sí podemos darle las gracias a que fue el último en que dio esos pequeños detalles para decir, bueno, con este clarinete podemos empezar, ¿sí? Ya el clarinete de Adolphe Sax tenía prácticamente 13 llaves, ya aquí tenemos un poquito
como la imagen del clarinete que hizo Adolphe Sax. Se parece más o menos a un saxofón tenor, ¿sí? En cuestión de su estructura. Perdón, aquí me equivoqué. Son 17 llaves los que tenía el clarinete de Adolphe Sax. No era exactamente como está... ¿Cuántas tiene actualmente? Bueno, este clarinete es profesional. Entonces, como es profesional, tiene como 7, 8 llaves más. El clarinete bajo normal tiene aproximadamente 24, 25 llaves. O sea, de todos modos ha seguido evolucionando a partir de lo que hizo Sax. Sí, a partir de lo que hizo Adolphe Sax, ya las marcas como tal empezaron a hacer sus modificaciones. Por ejemplo, este es un clarinete bajo Buffet, pero si yo me paso un clarinete bajo Yamaha, la digitación es totalmente distinta. Cambia muchísimo. Si me paso a otra marca, como decía el Selmer, también algunas llaves están en otro lado, están más abajo, están más arriba. Entonces es muy tedioso cambiar como de marca. ¿Sí? De instrumento, sí, claro. Sí, cambia, o sea, es muchísimo a comparación, por ejemplo, del clarinete soprano. Digamos que entre marcas es un poco más fácil, ¿sí? Obviamente tiene sus cambios, pero en el clarinete bajo es muy notorio, sobre todo en el pulgar, tiene muchas llaves atrás, y yo toqué un bajo Yamaha y las tiene en otra distribución. Entonces uno tiene que cambiar completamente, como empezar de cero y armar todo el mapa otra vez. Es como leer en 2 claves, por ejemplo, clave de sol, clave de fa, cambiar completamente el mapa mental. Entonces eso es un poco más o menos como la historia, la evolución del clarinete bajo, y se la debemos también sobre todo a Adolphe Sax. Sí, correcto, porque entonces mira que no es tan descabellado pensar que tiene, exacto, que es un poco, pues no híbrido, pero sí tiene esos componentes, digamos, que dieron el origen al saxofón y bueno, posteriormente al clarinete bajo. Claro, mire que y sucede lo que con muchos instrumentos, ¿no? Que no es como una cosa que pum, alguien lo descubrió un día y lo armó y ya quedó así para siempre. Por ejemplo, con la idea del piano también hay una historia igual, o sea, es la misma cuestión. Además que sucede que hay una cantidad de creadores anónimos que le van haciendo modificaciones y que no aparecen mucho en la historia, pero realmente han sido cambios significativos. Entonces, por ejemplo, el piano como lo conocemos, el piano moderno, digamos que ya se estructuró y quedó más o menos como es desde 1870, pero antes un siglo y medio de puros cambios y entonces alguien le encontraba algo nuevo y lo mismo que pasa, ¿no? Entonces una casa fabricante le colocaba una innovación nueva y entonces la patentaba y entonces la otra no la podía usar y después se la compraba y empezaron a hacerse así hasta que ya más o menos quedó la estructura moderna. Pero hay una enorme historia detrás de esa evolución de los instrumentos, sobre todo los que son más recientes, como tú dices, en el caso, por ejemplo, de estos que, aunque uno dice, claro, hace 300 años es bastante tiempo, pero es poco tiempo en términos históricos, en comparación, por ejemplo, con instrumentos como el corno o la trompeta, que tienen sus antecedentes en instrumentos tan ancestrales y paleolíticos, pues como desde que estamos formados como civilización, ¿no? Incluso, por ejemplo, los instrumentos de cuerda que tienen un poco el origen en las cuerdas de los arcos cuando había cacería, o sea, eso tiene, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 años de historia comparado con instrumentos pues que son mucho más recientes. Bueno, entonces ahora sí pasemos a algo de música para ver las posibilidades. Ya escuchamos algo de lo que hace el instrumento con el piano, escuchamos que tiene unas posibilidades melódicas impresionantes, pero también es un instrumento que puede ser armónico, también es un instrumento que puede hacer unos papeles y unos solos orquestales y también puede meter una cantidad de sonoridades y de colores que lo ponen aún en una atmósfera. Entonces cuéntanos qué vas a tocar, qué vamos a escuchar en este momento. Bueno, más adelante hablaré un poquito del repertorio, pero en este momento voy a tocar una obra dedicada al maestro Harry Sparnay. No la voy a tocar completa porque es bastante larga. Voy a tocar una parte de 2-3 minutos. Es muy peculiar porque es clarinete con electrónica. Entonces vamos a escuchar un poquito de los efectos que puede hacer el instrumento, cómo se conecta el instrumento con los electrónicos. Entonces, bueno, espero. Voy a decir, antes, bueno, puedes ir preparando. Antes de escuchar, quiero hacer una aclaración porque sí es importante y pertinente hacerla. Cuando hablamos de música electrónica o música electroacústica dentro de este mundo
entre comillas, académico, porque no quiere decir que el otro tipo de música no sea académica, hace referencia a ciertos recursos y a ciertas exploraciones que han hecho los compositores desde más o menos 1950 hacia acá. Es decir, se hacen una cantidad de intentos por encontrar nuevos lenguajes y justamente a raíz de esto pues empieza a incursionar con instrumentos electrónicos, con computadores, con toda una cantidad de sonoridades artificiales y pues creo que también es el lenguaje propio de este siglo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente se puede hacer la confusión a que se refiere a música electrónica, pues de la música electrónica que se usa para los contextos de bares y del contexto pues más social. No es este el caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar esta obra. ¿Listo? ¿Necesitas ayuda con la...? No, está bien. ¿Ya está todo listo? Bueno, vamos a escuchar. Yo me voy a hacer por acá para escucharte más claramente. Bueno, creo que comparto
impresión que tiene también nuestro público y los niños que han querido muy gentilmente acompañarnos el día de hoy. Qué gusto además tener en nuestro público, obviamente a todo nuestro público que nos acompaña el día de hoy, pero muy interesante y muy motivador tener niños, porque estos espacios de música son los que realmente hacen el gran cambio a veces en uno, ¿no? Uno está pensando que a veces los grandes sucesos de la vida en el sentido vocacional de voy a seguir o no con la música sucede porque no sé, hubo una iluminación o llegó un gran maestro y te dijo algo, pero no, esos cambios y esas decisiones se van tomando en los pequeños espacios donde uno va compartiendo música, ¿no? En las bandas, en las orquestas, que voy a un concierto, que un familiar toca algún instrumento, entonces pues es muy bonito ver ese proceso. Bueno, estaba diciendo que compartimos esa impresión de extrañeza, de no sé, de incredulidad, de muchas cosas cuando uno escucha esta música, ¿no? Porque uno dice, bueno, está sonando, ya está sonando, no está sonando, ¿qué pasa? ¿Por qué está sonando de esa manera tan extraña? Obviamente es un lenguaje mucho más reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial los compositores empezaron a explorar y digamos que empiezan a encontrar estas nuevas maneras de expresarse, ¿no? Es bastante peculiar pues ver los colores y las atmósferas que se generan y pues que lo saca uno de la música pues, tan distinta de la que escuchábamos hace un momento también, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de esta obra, cómo es la cuestión con estas sonoridades, cómo se escribe esa música. Bueno, profe, como usted lo había dicho, es una música muy reciente, es nuestra música, la música del siglo XX, siglo XXI, que todavía siento que estamos en una época transitoria, porque la música contemporánea está ya, digamos, como quien dice, pegando un poco más, pero todavía el oído es un poco impredecible, es no como que no se acoge tan rápido, digamos, como la música en general, la clásica, la popular. Entonces, a mi gusto, me gusta mucho la música contemporánea. Al maestro Harry Sparnay se entró mucho en esta música. Lastimosamente el maestro Harry murió en el año 2014, recientemente, nos dejó un gran legado y mucho repertorio también, y la mayoría de su repertorio es música contemporánea. Dentro de esta obra, lo que quiere el compositor es interactuar con el clarinete bajo. Bueno, esta es la segunda parte de la obra, pero quiere al inicio como crear esa incertidumbre, bueno, de qué va a pasar, mezclar un poquito de las notas largas con un pequeño vibrato que hace el clarinete bajo, junto con la electrónica. De pronto la electrónica empieza a hacer unos ruiditos, ruidos que son grabados por el maestro Harry, ¿sí? Digamos, son técnicas extendidas que después van a aparecer ya como tal dentro del instrumentista. Tiene varios efectos como, bueno, el vibrato, tiene el case, que son hacer sonar las llaves, tiene efectos también como el frulato, no sé, se me escapa otro. También tiene una parte de slap, entonces ya es un poquito más, digamos, como ya de un clarinetista bajo que haya explorado el instrumento para poder hacer estos efectos sonoros. Y también es muy difícil tocar dentro de la electrónica porque ya hay un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, si yo toco con una persona, por ejemplo, que tocamos con piano y si nos confundimos, bueno, me puede esperar, yo no puedo esperar, pero la electrónica no, es una computadora que no te va a esperar, entonces uno tiene que tener como tal los segundos ya marcados, dónde entra tal parte, dónde entro yo, bueno, qué suena aquí para tener una referencia. Entonces, digamos como que es otro tipo de estudio también que se hace con este tipo de obras. Y otro tipo de mecánicas también para, digamos, acercarse a los métodos de estudio, a acercarse a la forma en que uno estudia la pieza, pero también cómo estudia el instrumento, porque bueno, tiene ya cosas que, como tú dices, ¿no? Ya tiene que uno haber explorado mucho, tiene que conocer a fondo el instrumento para poder empezar a desviarse un poco de lo convencional. Bueno, y ahora se me estaba pasando algo, pero quisiera hacerte una pregunta, aprovechando que todavía quedan algunos niños en nuestro público y las personas que nos van a escuchar en nuestra transmisión.
¿Cómo fue ese acercamiento? Porque tú dices, listo, ya ahora tienes un bagaje y un conocimiento del instrumento como para explorar y decir, no, mire, yo quiero técnicas extendidas, estoy con mucho gusto con la música contemporánea y explorando todas estas cosas. Obviamente para llegar a ese punto tienes que tener un dominio muy formal y profesional del instrumento. Pero, ¿cómo es que llegaste a eso? O claramente llega uno al dominio del instrumento después de mucha práctica, pero quiero decir, ¿cómo llegaste tú al instrumento? A decir, no, mira, a mí me gusta este instrumento y no me gusta otro. ¿Por qué te decidiste? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de tocar un clarinete soprano, un clarinete piccolo, el clarinete pues convencional que todos tenemos en el imaginario? ¿Cómo es que dices, no, mira, a mí me gusta este, me llama la atención? ¿Cómo fue tu llegada? Y también cómo fue tu llegada misma a la música, ¿no? Porque tengo entendido que estudias desde bastante pequeña. Entonces, háblanos un poco de esta historia personal también tuya en este caso. La verdad sí fue un amor platónico y a primera vista. Bueno. Pero, bueno, voy a resumir bastante para no demorarme porque es una historia muy larga. Bueno, para las personas que no me conocen, que están aquí en el público, que me están escuchando, yo soy de un pueblo de Nariño que se llama Túquerres. Yo me formé en la banda de mi municipio, Sociedad Musical Sonidos de Vida, actualmente en ese entonces Banda Bolívar de Túquerres, y curiosamente yo quería ser saxofonista. A mí, no es que no me gustara el clarinete, pero me llamaba mucho la atención el saxofón. Entré a los 8 años y lastimosamente siempre he tenido las manos pequeñas y no me alcanzaron los dedos. Entonces el profe me dijo, lo que más se le parece es el clarinete y ahí no va a tener problemas con los dedos. Entonces empecé a tocar clarinete y me fui enamorando del clarinete, y vine a estudiar a la Universidad del Cauca clarinete. Conocí al maestro Gonzalo Quintero, quien ha sido mi mentor realmente con el clarinete bajo. Empecé a escucharlo en recitales, en conciertos, y desde ahí empezó mi amor por el clarinete bajo. Lo empecé a explorar en la universidad. Lastimosamente el clarinete bajo de la universidad no está en buenas condiciones, con decir que lo tocó también Gonzalo cuando él estudiaba y desde esa época estaba muy malo. Muy deteriorado. Muy deteriorado, entonces tuve la oportunidad de comprar un clarinete pues ya de estudiante y empecé ya a practicar con él, a explorar con él, pero quería continuar mis estudios y realicé un intercambio a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ya tenía un profesor de clarinete bajo y uno de clarinete soprano. Mi amor por los dos instrumentos era igual. Mucha gente me pregunta cuál me gusta más y la verdad hasta ahorita no puedo responder, pero yo creería que tal vez el clarinete. Yo también. Creería que estás más inclinada por... Sí. O sea, me gusta mucho el soprano. Hay mucha gente que se dedica solo al clarinete bajo y deja a un lado el soprano. Pero yo no quisiera hacer eso. Me gusta también tocar el clarinete soprano. Y bueno, o sea, ya en México ya perfeccioné, digamos como tal, el clarinete bajo, ya conocí un poquito más de su estudio, sus técnicas. Llegué aquí a Colombia, continué las clases con mi maestro Gonzalo Quintero, entonces empezó esa exploración ahí. Ahorita pues ya tengo la oportunidad de tener un clarinete profesional que me ha abierto un poco más las puertas, y no solo eso, sino técnicamente para mí ha sido más fácil también a la hora pues del estudio, de las presentaciones, de la exploración también con el mismo instrumento. Entonces a veces digo, me gusta tanto el instrumento porque tal vez por ahí va lo la cosa que no pude tocar saxofón, entonces va un poco como clarinete, el saxofón, entonces puede ser por ahí, tal vez que sí, okay. Que me quede bien, bueno, perfecto. Y ahora quisiera que escucháramos algo más de música. ¿Con qué seguimos ahorita? Bueno, voy a tocar un solo orquestal. Los solos orquestales tienen que estar en el bolsillo de todos los músicos. Lo piden, como ya había dicho antes, de entrada para un examen, ya sea para entrar a una orquesta, también para un concurso. Incluso durante el pregrado pues es muy importante realizar este tipo de estudios. Cada solo orquestal pues tiene su dificultad, pues tiene como su fin, ¿sí?
Y bueno, voy a tocar un solo orquestal también muy importante dentro del repertorio del clarinete bajo. Es el solo de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Este solo es bueno, primero lo toco y luego hablamos de exacto. Vamos, mientras te acomoda, yo voy haciendo también el spoiler. Con la consagración de la primavera, por supuesto que es una de las obras más relevantes dentro de la historia de la música misma y dentro del repertorio musical y orquestal del último siglo, y por supuesto de Stravinsky, que es uno de los compositores, de hecho, de entre los compositores más importantes de toda la historia también. Entonces vamos a escuchar el solo orquestal. Y todos nos quedamos pendientes porque, claro, a menos que uno conozca la obra y a veces uno no reconoce el fragmento por fuera de la obra. Y el solo orquestal, bueno, es curioso el nombre porque realmente diría solo instrumental, pero se le conoce como solo orquestal, que son esos fragmentos que tienen el protagonismo pues de algún instrumento en particular dentro de las obras más grandes de las obras orquestales. Sí, es curioso ese nombre, ¿no? Porque realmente el solo no es de la orquesta, sino es de uno como instrumentista, pero digamos que es parte de la sí, orquesta. Exacto, como de ese argot popular en cómo se denomina. Muy bien, háblanos un poquitico de esta obra, porque estoy muy ansioso también porque pasemos un poco a la música colombiana, entonces cuéntanos brevemente de qué se trata este solo orquestal. Bueno, este solo orquestal es de los primeros solos que piden, siempre está en el número 1, que lo piden en absolutamente todo. Y es que empieza con el registro agudo. Como pudieron darse cuenta, yo me equivoqué, no me salió, y es que eso es lo difícil, ¿sí? O sea, el instrumento está frío y debe empezar con un registro agudo, y la verdad es que en el clarinete bajo los registros agudos es un poco complejo, uno debe de entrarse netamente en el estudio bastante tiempo para poder hacerlos, digamos, y ya obtenerlos de una forma correcta. Entonces, empezando por ahí, esa es la parte como más dificultosa. La otra porque intercala la clave de Fa y la clave de Sol. Entonces empiezan los agudos en la clave de Fa y después en los clave de Sol y va todo en fusas. Entonces uno debe ser muy meticuloso con eso. Uno, con el registro, que sea muy parcial, que el registro agudo suene igual al grave dentro del mismo. Estar muy atento a no cambiarse las claves, o sea, de poder leer cómo está escrito el fragmento. La otra porque este solo lo hace el clarinete bajo 1 y clarinete bajo 2, son dos clarinetes bajos. Entonces uno debe ser muy exacto para poderle dar la entrada al otro, pregunta, respuesta. Entonces es bastante interesante el estudio de este solo, sobre todo por el registro. Sí, el nivel, y además que de por sí ya cualquier solo tiene un grado de dificultad, y es que uno tiene que estar contando de qué parte de que estás tocando, tienes que estar viendo al director y tienes que estar pues como pendiente de todo lo demás, contar muy preciso, o sea, tiene un montón de dificultades añadidas, ¿no? Sí, y lo que digo, como el clarinete viene frío, tiene muchos compases antes de silencio para hacerlo. Entonces por eso yo lo soplé un poquito para que se calentara, pero ni así no logré que me sonaran los agudos. Entonces, claro, y es que no hay forma, ¿no? De decir, no, mientras tanto voy a calentar porque no, pues está la orquesta y está sonando todo lo demás, entonces ni modo, sí. Sí, esa es la dificultad. Incluso para la Filarmónica Joven de Colombia lo piden y es el último y no hay cortes, entonces uno viene 10 minutos tocando soprano, llega al bajo. Y eso es lo difícil, empezar con los agudos, y el clarinete ha venido frío 10 minutos, entonces es bastante complejo. Ya, bueno, sí, es un reto bastante interesante a nivel técnico. Perfecto, ahora quiero que nos acerquemos más y hablemos un poquitico de cómo es
bueno, ya afortunadamente nos has acercado bastante a lo que es el instrumento, a cómo se estudia, cómo se enseña y cómo ha sido tu experiencia desde y con la música colombiana con este instrumento. Obviamente, pues digamos que tenemos nuestra tradición musical, nuestras sonoridades, nuestros ritmos, toda esta hibridación y este mestizaje. ¿Cómo has explorado y abordado la música colombiana desde el clarinete bajo? Bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de tocar en la banda sinfónica de la universidad, en la orquesta, y siempre hay repertorio de música colombiana. Entonces mis comienzos fueron dentro de agrupaciones grandes. Después ya en música de cámara empecé a explorar un poco sobre también el repertorio que hay. Dentro con guitarra. Después tuve la oportunidad de formar un cuarteto de clarinetes donde solo tocamos música colombiana. Actualmente somos Trio Iscún y solo tocamos música colombiana. Entonces, paréntesis, que además el Trio Iscún también estuvo de invitado y fue de nuestros queridos invitados durante la época en que todavía estábamos 100% virtualidad, entonces también tuvimos eso, sí, pues que bueno que tengamos nuevamente la oportunidad de escucharte aquí. Sí, y voy a hablar de algo muy importante, y es que tenemos muchos compositores de música colombiana aquí en Colombia, pero hay uno en especial que es Mauricio Murcia, quien escribió un libro de estudios de música colombiana para clarinete bajo como tal, que lo tengo aquí. Entonces, en cada estudio él se identifica o quiere mostrar uno de los ritmos colombianos o de los ritmos más destacados e importantes dentro de la música colombiana. Tenemos el porro paliteado, la cumbia, el son caribeño, la salsa, el fandango. Tiene muchos ritmos colombianos en cada uno de ellos. Además de que técnicamente pues uno debe tener pues muy afín pues lo del estudio, y aparte de eso tener muy claro el ritmo, ¿sí? O sea, a qué se va a enfrentar. Que muchas veces digo, bueno, voy a estudiar esto, no sé, no me voy a entrar al porro, lo voy a tocar como está escrito. Entonces también tengo que tener presente el estilo al que me voy a acercar. Entonces, prácticamente es de lo poco que hay escrito para clarinete bajo como tal aquí en Colombia, ¿sí? Así digamos originales, porque original. Se hacen adaptaciones, sí, claro. y hay muchísimas adaptaciones, pero como tal escrito hay poco repertorio. Y esto pensado para clarinete bajo, y la verdad que estos estudios son muy, 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 muy valiosos y son técnicamente muy difíciles. Además. Bastante difíciles. Ok, entonces vamos a escuchar qué ritmo. Vamos a escuchar uno de los estudios, es el estudio número 9, y el ritmo es son caribeño. Perfecto, son caribeño. ¿Necesitas el atril o...? Sí. Ah.
Bueno, entonces lo que puedo ver es, obviamente es muy interesante, ¿no? Ese trabajo creativo que se hace pues, a partir de los ritmos colombianos, que además tienen una cantidad de posibilidades y que obviamente tienen esos dos propósitos, ¿no? Escribe un repertorio, tres propósitos diría yo, un repertorio propio para el instrumento, unos estudios que sirven para adiestrarte técnicamente y una manera de preservar pues, la tradición y las sonoridades propias de Colombia, ¿no? Bien, ahora es increíble cómo se pasa el tiempo, se nos pasa rapidísimo. Creo que tenemos 2 piezas más, ¿no es cierto? Sí, pero... 1 o 2 piezas más, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansada? ¿Necesitas descanso? No, está bien. Bien, no, quisiera que habláramos un poco de las piezas que vienen, que vas a tocar. Y también hago una pregunta muy curiosa que siempre hago a todos los instrumentistas que pasan por aquí, pero antes del repertorio y no relacionada. ¿Cómo está fabricado el instrumento? ¿Cuáles son los materiales que se usan? Porque veo que tiene una parte que es negra, otra que es metálica, evidentemente. ¿Cómo se fabrica eso? Como paréntesis antes del repertorio. Bueno, este instrumento como tal, el que tengo aquí, es de madera, granadillo. La parte del tudel es metálica, la parte de la campana también es metálica y las llaves, todo lo demás es bañado en plata. Entonces eso hace que juntar la madera con el metal de una sonoridad muy característica, la verdad, de este instrumento, o sea, porque es de los pocos instrumentos que tiene, digamos, como tal, esta dualidad. Por ejemplo, el clarinete, la flauta piccolo, la que es en madera, también comparte esto, que tiene sus llaves de plata y su cuerpo es de madera. Sí, pero son muy peculiares los instrumentos que tienen como este... O es de lo uno o es de lo otro, sí, generalmente, pues como el violín, entonces es madera y el otro, o es de alguno de los dos componentes. Sí, siempre me gusta hacer esa pregunta porque es interesante que uno no se imagina todo lo que hay detrás de la creación de esos instrumentos, ¿no? Entonces a veces uno tiene unos imaginarios pues muy desfasados respecto a lo que es, de su estructura, entonces resulta que es de madera. Yo por ejemplo pensaba que la parte negra era también de metal, metal pintado, pero no. Por ejemplo, hay una marca que la campana la tiene totalmente de madera. Y su sonoridad pues obviamente es más oscura, más robusta, entonces ya depende de los gustos, ¿no? Sí, no, y claro, y además que influye directamente en esa sonoridad, ¿no? Sí, determinante en la forma en cómo se transmite el sonido a través de sus materiales. Bien, listo, cerrado el paréntesis, ahora sí, vamos con el repertorio. Bueno, hablando un poquito sobre el repertorio y del maestro Harry, llegó un punto en el que él dijo, no hay repertorio para clarinete bajo, y él empezó a mandar correos y a escribir a todos los compositores habidos y por haber, que él conocía, que no conocía, que por favor escriban para clarinete bajo, que él les pagaba, que lo que sea. Y actualmente hay obras, alrededor de 400 obras escritas dedicadas al maestro Harry Sparnaay. Entonces también gracias a él tenemos ya tenemos el repertorio más amplio pues dentro del clarinete bajo en sus diferentes formatos. Lastimosamente hasta ahora tampoco no hay como tal, digamos, una iniciación para clarinete bajo, que uno pueda sentar a un niño y decir, bueno, hay este libro con el cual podemos empezar. Método, sí. Lastimosamente no existe, y la verdad es que incluso hasta para uno ya, digamos, como que profesional quiere entrarse a un poco pues sobre la técnica, sí hay muy pocos estudios. Incluso el maestro Pedro Rubio creó estudios para clarinete bajo y realmente es el único que ha creado unos estudios netamente para ese instrumento. Lo que nos toca a nosotros es estudiar con el repertorio del clarinete como tal, pero sabiendo que el clarinete tiene más llaves, tiene más posibilidades, no más posibilidades, sino tiene otras diferencias. Por ejemplo, el dedo pulgar sirve para sostener netamente el clarinete, pero como vemos el clarinete bajo tiene 3 llaves adicionales atrás, entonces este dedo cumple más funciones. Igual en los dedos meñiques tiene muchas más llaves. Entonces en el repertorio del clarinete estas llaves no hay. Entonces uno no las va a poder estudiar. No las va a poder explorar. Y explorar. Entonces los únicos estudios que tenemos son los de Pedro Rubio, y él sí explora este registro.
pero hay clarinetes para estudiante que no tienen como tal las llaves de atrás, no tiene las llaves extras, como quien dice, y él añade en la parte superior para las personas que no tengan el clarinete con registro bajo. Entonces la verdad es muy práctico. También tiene clave de sol y en la segunda parte aparece en clave de fa para que uno se vaya acostumbrando, porque muchas veces este instrumento, y más que todo en las orquestas, el repertorio nos ponen en clave de fa, entonces uno tiene que estar acostumbrado a eso. En el clarinete no pasa, nunca uno lee en clave de fa, entonces uno tiene el soprano. Entonces uno debe también entrarse a tener que estudiar la otra clave también. Ok, ¿vamos a escuchar cuál? Entonces vamos a escuchar el estudio número 10 de Pedro Rubio. Para clarinete. Vale. Bueno, muy bien. Ahora que estaba pensando un poco de la música académica, de cómo se estudia el instrumento, cómo los compositores han explorado estas maneras de ampliar el repertorio y de ampliar la enseñanza, ¿sí? la manera de enseñar el instrumento. Y me surge otra pregunta, ¿cómo es la relación del clarinete bajo con otros tipos de músicas, como por ejemplo la música comercial? Me refiero a la música pues que se usa para efectos netamente comerciales, ya sea, no sé, llamémoslo ambiente de rumba, para bandas sonoras, para cualquier otro fin que no sea netamente el académico, pues como lo hemos visto en los estudios, ¿no? Que es música escrita para un fin. En el caso de la música, por ejemplo, sí, comercial, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con el jazz mismo, sí? Se ha extendido por todo el mundo, y el jazz nace en Estados Unidos, pero por ejemplo he podido darme cuenta que hay una corriente súper fuerte y de vieja data en Rusia, por ejemplo. Les encanta el jazz y han estado incursionando, y hay compositores increíbles y una música súper bien escrita de jazz para cualquier instrumento. Entonces el jazz ha permeado y se ha globalizado también. Ha llegado a Colombia y ha llegado pues, a todos nuestros géneros. ¿Cómo es esa relación también? ¿La hay, no la hay, no la has explorado? Háblanos un poco de eso. Bueno, la verdad no me he entrado mucho al mundo del jazz con el clarinete bajo, pero conozco intérpretes muy fabulosos. Incluso hablando también, el maestro Harry tuvo su grupo de trío de jazz con el que viajó prácticamente por todo el mundo, y también tiene muchísimas obras comisionadas para él. Era el formato piano, contrabajo y clarinete bajo. Era un formato prácticamente muy curioso, ¿sí? Y bueno, dentro de la música comercial es muy utilizado este instrumento en las bandas sonoras, ya que tiene unos recursos muy amplios, demasiados amplios. Incluso hay en los recitales que he dado se me han acercado personas que se dedican netamente
al cine y este tipo de cosas y me dicen, wow, es que ese instrumento, o sea, yo me imagino y puedo hacer muchas cosas con él. O sea, desde el registro grave, desde el registro agudo, la ambientación sonora que puede dar este instrumento por sus capacidades sonoras es bastante grande. Este instrumento tiene más o menos como 5 octavas, entonces es un registro bastante amplio y dentro de él pues también sus recursos técnicos y las técnicas extendidas que se pueden hacer con él. Entonces yo lo escucho, mejor dicho, en casi todos los dibujos animados está el clarinete bajo. En el anime la mayoría de bandas sonoras le dan un buen papel al clarinete bajo. Entonces, sí, pero no me he entrado, la verdad, netamente a este mundo de la... Pero no, mira que lo mencionas, es interesante, por ejemplo, con lo de las bandas sonoras. Y claro, o sea, yo digo, por ejemplo, bueno, no voy a escuchar una orquesta de salsa o una orquesta o una banda de rock y voy a ver un clarinete bajo, no sería pues como lo común, puede que lo haya, ¿no? Pero no sería lo común, pero por ejemplo vemos que sí es bastante explotado como recurso en las bandas sonoras y que obviamente pues sabemos que el asunto de las bandas sonoras cada día salen películas, series y de todo, entonces pues... tiene un mercado grandísimo. Bien, y para cerrar, querida Dayana, cuéntanos qué vamos a escuchar como última pieza que tienes preparado y háblanos un poco, o bueno, no, si quieres puedes después tocar y después hablar del compositor o de la obra, como te quedas más cómodo. Bueno, sí quiero hablar un poquito antes de la obra. Esta obra se llama Ideogramas. Es una obra comisionada cuando yo estuve estudiando en México. Es también con electrónica y la idea es hablar un poquito de la Ciudad de México, como el transcurso de una persona, del día a día, de levantarse, el tráfico, el trabajo, el estrés, luego la calma. Tiene mucho una parte de dualidad. Esta obra es con clarinete y clarinete bajo. En esta ocasión voy a tocar solo la parte de clarinete bajo, además porque es una obra muy extensa, dura 10 minutos, tiene un performance, tiene una parte visual también. En este caso pues la voy a tocar solo por ahora sí con la pista, la parte de bajo. Es muy interesante porque con el compositor nos sentamos, me dijo, bueno Dayana, ¿qué quieres aquí? ¿Qué puedes hacer tú en este momento con el clarinete bajo? ¿Qué efectos puedes hacer? ¿Qué efectos no puedes hacer? Entonces fue una exploración también de él junto con este instrumento y la verdad quedó encantado. Entonces vamos a escuchar un poquito de ideogramas. ¿Ideogramas? Ideogramas, ajá. Tuve la oportunidad de hacer el estreno de esta obra en México hace 1 mes y medio, aproximadamente 2 meses. No la he tocado aquí en vivo en Colombia. Quisiera hacer el performance y todo como tal completa, pero bueno, vamos a tener el agrado de escuchar un pedacito. El preestreno, digamos. El abrebocas. Sí. El abrebocas, sí. El tráiler de la obra, que esperemos pronto se estrene aquí en Colombia. Sí, o sea, hice el estreno como tal virtual, pero... Estreno mundial, sí, pero en vivo en virtual, Colombia todavía no. En vivo.
y es algo que obviamente cambia la percepción que tiene la persona sobre el yo mismo, ¿no? Es decir, ser un sujeto pues en una ciudad con millones de personas no es lo mismo que estar en un pueblo, esa identidad, ese estrés, esas situaciones urbanas. Bueno, todo eso creo que se ve reflejado, muy interesante la obra, que esperamos en serio poder escucharla ya, el estreno completo para Colombia propiamente, ¿no? Bueno, entonces cuéntanos un poco más, tal vez algún tema que se me escape de todo lo que habíamos logrado hablar previamente, que nos quieras contar, que consideres relevante dentro del instrumento, dentro del repertorio. No, la verdad creo que hablamos... Hemos hablado de todo un poco. Sí, de todo un poco, y ha sido muy interesante. Y la otra cosa es que aún no vemos suficientes clarinetistas bajos, incluso aquí en Colombia. Y digamos que no es porque no les guste, ni porque, entre comillas, sea difícil, porque lo es. Más que todo es por el costo que obtiene tener un instrumento como estos. Sí, o sea, el hecho de que en la universidad no haya un instrumento en buenas condiciones, también uno como estudiante se desanima, y el hecho también de adquirir uno es bastante difícil. Entonces, por lo mismo, hay muy pocas personas que, digamos, que se dedican netamente a este instrumento, sobre todo por los costos. Porque yo conozco a muchísimos clarinetistas bajos que les encanta, son muy buenos, pero lastimosamente no tienen acceso a este instrumento ya por cuestión económica o que se los puedan prestar. Entonces, esa parte también es un poco triste para la academia. Pero bueno, esperemos que cada vez el gremio crezca. Se fortalezca. En Colombia cada año hay más clarinetistas bajos dentro del pregrado, incluso en las bandas, digamos, de formación musical de los pueblos. Hay ya, digamos, los pinitos de clarinetistas bajos como tal que dicen, no, a mí no me gusta el clarinete, me gusta el clarinete bajo, que ya se encaminan netamente por este instrumento. También eso es muy valioso porque muchas personas lo ven como un extra. Claro. Dicen, bueno, sí, tocas clarinete bajo, pero y tocas clarinete y tocas otra cosa y así. Pero entonces es muy valioso el hecho de tocar soprano y clarinete bajo, porque por ejemplo, en la mayoría de audiciones profesionales a uno le piden tocar sobre todo la exposición del Mozart en clarinete soprano. Entonces ahí es donde mucha gente muere porque dice, no, yo no toco soprano, no me presento. Entonces sí es muy importante dedicarse como tal al clarinete bajo, pero también no abandonar el clarinete, que también es una herramienta pues muy buena, y pues eso. Yo creo que pasa lo mismo ahora que lo mencionas, como por ejemplo pasa en el caso de los instrumentos de teclado con los clavecines, ¿sí? O con los órganos, que digamos, bueno, con los órganos es un caso más particular, creo que eso sí está más difundido alrededor del mundo, porque un órgano pues tiene toda una maquinaria enorme detrás que se instala, tiene que tener un edificio propiamente destinado para ello. Bueno, pasa en todo lado. Con los clavecines es mucho más notorio. Por ejemplo, en Colombia tampoco es escaso los clavecinistas que hay, y en general en Latinoamérica, y creo que pasa lo mismo, la cuestión de unos costos de un instrumento que tiene unas cifras pues astronómicas que superan por mucho los ingresos de un colombiano promedio. O sea, es lógico, y es una lástima porque Colombia tiene un enorme potencial y una enorme escuela en la formación de vientos a través de las bandas, ¿no? En todo lado. O sea, acá lo vemos mucho en el suroccidente, en el Cauca y en Nariño es muy notorio, pero también sé que hay mucho en la costa. O sea, están muy fortalecidos en Medellín también. Pero claro, tienen ese instrumento y esa limitante, y eso es obviamente muy triste y muy negativo, pero también es una oportunidad, ¿no? Para empezar a fortalecer. Digamos que tú estás siendo pionera en ese campo, mujeres clarinetistas que obviamente no solamente por tocar un instrumento poco habitual acá en Colombia, sino por el hecho de abrirse un camino en la música con todas las limitaciones propias que sabemos que tiene el género en estos casos, ¿sí? O sea que es completamente reprobable, pero no lo podemos desconocer. Entonces, que hayas tenido la fuerza para hacer camino y empezar a ser pionera y crear y decir, vamos a crear una escuela, vamos a crear una tradición en el instrumento, vamos a crear un repertorio, vamos a crear grabaciones, es súper valiosísimo.
que me parece pues muy meritorio y parte del trabajo que estás haciendo y que obviamente te auguro estoy completamente convencido de que van a ser muchos éxitos en tus estudios posgraduales, pues porque tienes todo un camino por recorrer y creo que va muy bien el proceso. Bueno, pues nada, no, mira, yo te agradezco muchísimo, yo le he pasado súper bien charlando, recordando de todo un poco, historias de todo tipo, entonces la invitación para que sabes que las puertas del museo, de este auditorio, de este espacio están abiertas, poder seguir contando con ese espacio, a nuestro querido público que nos ha acompañado, a las personas que nos están escuchando en línea, que han podido disfrutar y acercarse un poco al instrumento, a la historia personal de Dayana con su instrumento, pero también a la historia de este instrumento, de sus repertorios, explorando de todos los géneros, qué música colombiana, qué música contemporánea, qué música más convencional y qué el piano. Entonces ha sido un espacio muy nutrido, yo te agradezco mucho, estoy muy contento nuevamente al programa de fortalecimiento de museos. Esperamos pues verte pronto y obviamente seguimos muy pendientes de todas tus actividades artísticas y nada, les agradecemos mucho por su asistencia, a todas las personas que nos van a escuchar en nuestra transmisión también, gracias por estar pendientes, seguir nuestras actividades y por supuesto estaremos, si todo está en orden, en el próximo mes con una nueva actividad en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias.